Hola, nuevo video de skins y esta vez tenemos unos skins bastante especiales. Como ven en el título, skins 3D. ¿Qué quiero decir con esto? No me refiero a si los diseñaron en 2D o en 3D ni nada de eso, sino que me refiero a cómo se ven adentro del juego. Miren esto, si miran esta Mac 10 al inspeccionarla no ven nada raro. Si la ven acá de costado claramente es un skin plano, pintado como cualquier otro, pero si vamos adentro del juego el skin cambia totalmente. Todos los botones parece que estuvieran salidos para afuera y sean botones de verdad. No importa si la estás inspeccionando o si solamente la tenés en tus manos, se puede ver el efecto 3D en todo el skin. Esto es algo diseñado por el creador del skin específicamente para verse de esta forma adentro del juego. El efecto no se puede ver al menos que tengas el arma en la posición que está en el juego y hay muy pocos skins en el juego que tengan este efecto. Otro con el mismo efecto es la Desert Eagle Light Rail. Como pueden ver, este es bastante diferente, es un efecto opuesto casi a la Mac 10. En la Mac la idea era hacer que el skin parezca que sale para afuera del arma, pero en este lo que se quiere hacer es mostrar como que el skin tiene partes recortadas y tiene agujeros por todos lados. Claramente si la mirás es una Desert Eagle, pero tiene varias líneas que se ven hundidas cuando la ves adentro del juego. Una vez más, si este skin lo inspeccionas normalmente en tu inventario, vas a ver que el efecto 3D se pierde y las partes que en el juego se ven vacías, acá puedes ver claramente que en realidad están rellenas. Pero miren lo fácil que cambia cuando giro el skin acá. No se llega a ver el efecto completo como se ve dentro del juego, pero está muy cerca y ya pueden ver que hay algo especial en este skin que en otros no hay. Y hablando de especial, el siguiente es uno bastante especial. Creo que de todos los que les voy a mostrar, este es el que se ve más raro de todos cuando lo inspeccionás en el inventario. Si miran este skin solamente acá, pensás que es un skin sin terminar o que tiene algún error. Es como si estuviera cortado en muchas partes. No tiene mucho sentido la verdad este skin y a mí no me gusta mucho. Pero como se pueden imaginar, lo miran adentro del juego y el skin cambia por completo. Acá aparece todo el relieve del arma dándole sentido a lo que recién parecía un entrevero de cosas. En la parte de atrás, si pueden ver, se ve un caño medio raro que creo que es la parte con el efecto más lindo de todo el skin. Personalmente no me gusta mucho este skin porque creo que no se logró muy bien el efecto que querían lograr, pero bueno, igualmente la idea me parece linda y ya van a ver por qué este skin, o bueno, esta familia de skins es bastante importante. Al final de todo se lo muestro. Ahora pasamos a uno de mis preferidos de toda la lista y es la Bison Runic. Me gusta mucho este skin y es el skin que yo uso personalmente. Es un skin bastante sencillo, pero tiene un montón de detalles. Dejando de lado los detalles que quedan lindos con colores, el efecto 3D que tiene me parece perfecto. La parte de arriba tiene cosas hundidas que no se ven en otros skins y lo mejor de todo es el cargador de abajo que parece que es todo hueco. Me parece una muy buena idea hacer el skin de esta forma y es uno de los pocos skins que compré para usar yo mismo en el momento que salió en el juego. Este es otro medio raro, la MP5SD Gauss. Es otro skin que tiene el mismo efecto, pero no sé realmente qué hay para destacar. Tiene la sensación de 3D por todo el skin, pero hay tantas líneas y cosas que no se llega a apreciar nada en mi opinión. La parte más linda de todas es la de cargador, pero se ve muy poquito. Pueden verlo un poco al recargar o al inspeccionarla y se ve linda, pero bueno, es algo medio secundario que no se llega a resaltar tanto. Y la verdad, un skin más o menos lindo, feo, no sé si les gustará. Pero bueno, tiene el mismo efecto 3D. Y por último, bueno, anteúltimo porque hay una skin más, pero es un poco especial, tenemos la Mac 10 Pipe Down. Creo que es el que más diferencia tiene entre verlo en el inventario y verlo en el juego. Si lo mirás acá es un skin bastante feo y deforme y no tiene mucho sentido, pero si lo mirás en el juego es algo totalmente diferente. Parece que toda el arma es hueca y pasan tubos por adentro. Es un skin bastante único y de todos los que les mostré creo que es el que más le cambia la forma al arma en sí. Lo que tiene de negativo esto es que hacer un efecto tan marcado en el skin está hecho para ser visto en una posición muy específica. Si inspeccionás el skin mientras estás jugando, se pierde muchísimo el efecto y te das cuenta que en realidad es solo una pintura en el arma que ya conocemos. Esto en los otros skins que vimos se da igual, pero no se notaba tanto como se ve acá. No deja de ser un skin lindo, pero es lo que tiene este efecto, está pensado para solamente una posición. Y antes de terminar, les voy a mostrar un último skin muy especial que fue el que les mencioné antes, que no existe en el juego y fue hecho por la misma persona que hizo la P90 que ya les mostré, y es esta AWP. O bueno, no sé si es una AWP. Es una AWP porque el título dice que es una AWP, pero es bastante rara, se podría decir. Incluso yo cuando la miré no me parecía que estaba hecha en una AWP normal como todos los skins, pero de alguna forma esta persona logró este efecto extremadamente raro. Y acá creo que entramos en algo que yo diría que es un límite. Claramente este skin tiene este efecto así solo si lo mirás desde una posición específica como pasa en todos, pero creo que hay algo que hay que respetar y es que todos los jugadores deberían darse cuenta instantáneamente en el juego qué arma es con solamente mirarla. Imagínense tener esta AWP en el juego y que después venga esta persona y haga una SSG o Scout con el mismo skin. Se confundirían un montón entre las dos y creo que eso es algo que no me gustaría que pase en el Counter. Ya se da en otros juegos como el Valorant, que tenés skins extremadamente raros y deformes que al menos que juegues todos los días al jueguito y conozcas todos los skins, es muy fácil de confundirte ese skin, más que nada cuando está tirado en el piso, y eso creo que es algo que en el Counter no debería pasar nunca. ¿Les parece que este tipo de skins tienen un lugar en el CS o piensan que es demasiado? Déjenme su opinión en los comentarios, así veo qué piensan. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y los veo en el siguiente. Bye.